¿Qué se necesita o cuál es el objetivo con este seminario? ¿Sí? En realidad es encontrar cuáles son las fuentes o en dónde puedo yo ir para buscar la información y encontrarla y compartirla a los que necesitan recibir una clase. Es decir, si yo necesito dar una clase a los aventureros, los conquistadores, guías mayores, desarrollar mi propio material, bueno, pues a dónde voy a ir, ¿sí? ¿Qué es una fuente de material? Ahí ustedes ya lo están viendo en la pantalla esa definición, ¿sí? Todo lo que me provee un dato útil para poder satisfacer esa necesidad de conocimiento que yo tengo. ¿Cuál es el propósito de este seminario o de una fuente de material? En lo que tiene que ver con nuestra tarea en los clubes, pues porque voy a desarrollar una clase de alguno de los niños aventureros, de los conquistadores, porque me voy a preparar o voy a preparar un grupo para investidura, porque me estoy preparando para un campamento, sencillamente porque solo voy a hacer una especialidad o porque necesito preparar y organizar algún seminario que vaya a dictar. Podemos clasificarlos de cuatro maneras: un recurso humano, recurso físico, un recurso institucional y un recurso digital. La parte de recurso humano, podríamos decir que nosotros dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros clubes, tenemos em, los directores de clubes, ¿sí? Tenemos instructores, están los pastores y están consejeros también. Eh, Dentro de cada uno de esos grupos, pues uno tiene el pastor local, tenemos el pastor de jóvenes de la asociación, de unión, división, asociación general. Eh, Podríamos decir que todos nosotros en algún momento ya hemos cumplido el papel de consejería en club cuando tenemos a cargo alguna clase de aventureros o de conquistadores. El ideal es que siempre pueda estar nuestro pastor local, pues como al tanto de lo que se esté desarrollando en nuestros clubes. Algunos de nosotros hemos tenido también la oportunidad y el reto de servir como instructores en alguna clase o seminario, sea a nivel local o en algún campamento. Y pues están los directores de toda una directiva de club que desempeña su función de acuerdo al grupo con el que trabaja. Si es el director de aventureros, pues se está desempeñando para poder dirigir esas edades, o el de conquistadores y asimismo el club de guía mayor. Ese es básicamente el recurso humano, o sea, aquellas personas que pueden ayudarme en algún momento eh, a dar una clase, a dar un seminario, pues a desarrollar diferentes cosas. ¿Cuál es el recurso físico? Entonces todo aquello que yo puedo tener, como dice la palabra, de manera física, es decir, que lo tengo allí en mis materiales. Lo quisimos dividir de esta manera. Lo que más utilizamos son las tarjetas, las cartillas, los manuales, los libros, las carpetas. Cuando hago referencia a carpetas, me refiero, podríamos decir carpeta o folder, esas que tenemos nosotros por la investidura que ya hemos, en la que hemos participado, porque ya organizamos nuestro material, lo imprimimos. Hace años yo tuve digamos que podría decir la oportunidad, cuando no estaba a la mano el computador ni la internet, de desarrollar mis primeras carpetas a mano. Por ahí están todavía esos folders que son de ayuda en algún momento que uno necesite consultar. Em, Cada uno de estos podríamos mirarlos de esta manera. Aquí están los manuales, en la parte de recurso físico, aquí están los manuales. Quise colocarlos casi que como por orden de digamos que de jerarquía o la manera como está organizado el Ministerio Juvenil. Allí lo que ustedes ven, podríamos decir que son los que están
oficiales en este momento, ¿sí? En la primera línea, en la parte izquierda, es el manual de Ministerio Juvenil, que para nuestra división interamericana es el que está oficial actualmente. Este manual podríamos decir que ya tiene unos cuantos años, desde más o menos del 2004, si no me equivoco. Estuve preguntando y es el que está oficial todavía. Es decir, no ha habido actualización del manual del Ministerio Juvenil. Este siguiente que aparece allí, ese sí es reciente, ¿sí? Es el currículum actualizado para líder juvenil. No sé si ya ustedes habían visto ese logo que aparece allí, el líder juvenil. Ese está, digamos que directamente relacionado con lo que es el mundo del JA y el Club de Embajadores, ¿sí? La manera como está organizado, podríamos decir que está relacionado de esa forma. El manual de guía mayor que aparece allí, también estuve consultando y recibí la confirmación este domingo. Es el que a nivel Interamérica es oficial actualmente. Digamos, eso es nuevo, no tiene 3 años. De hecho, el que tengo conmigo lo recibí el año pasado, estoy revisando y eso creo que tiene impresión del 2018. Dicho por el director de jóvenes de la Unión, el, el que había antes del pastor Leonel, que fue a quien consulté, él me dijo lo siguiente: en la división se preparó el material y cada unión se encargaba de imprimir el material para, pues para los suyos, para sus líderes en la unión. Él me dijo, no sé si hay alguna otra unión, desconozco si alguna otra unión lo imprimió. El que yo tengo, aparece allí que la Unión Colombiana del Sur y la Unión Colombiana del Norte eh, prepararon la impresión del material, es decir, la división sacó el material y cada unión se encargaba como de complementarlo o personalizarlo, ¿sí? Comparando los dos materiales, porque en internet aparece ese PDF. La Unión Colombiana del Norte y del Sur adicionó algunas especialidades desarrolladas ahí a ese material. Em, el siguiente, digamos que para mí es nuevo, no lo he leído así mucho, es el tema del Club de Embajadores. Sabemos que aquí en Colombia todavía no ha tomado así fuerza. Hace una semana estuve hablando con el pastor Leonel, preguntándole justamente del tema, y pues el avance en estos clubes obedece a lo que mande la división, ¿sí? Entonces, si nos entregan material para avanzar, pues así mismo se puede realizar. ¿Qué pasa? Estos manuales todavía están en inglés, no han sido traducidos todos, ¿sí? Tengo entendido que hay algunos clubes en Medellín que ya llevan tiempito trabajando con el Club de Embajadores y de hecho han traducido algunos de los programas, algunos de los materiales. Sigue allí los manuales de conquistadores, los que hemos conocido desde hace ya 30 años, si no me equivoco. Estuve preguntando, investigando también, siguen siendo los manuales oficiales para nuestra división. Y el último, el de aventureros, sí tengo la duda si ya salió alguno actual, porque allí de hecho aparecen todavía las 4 clases de aventureros, no están adicionadas las otras dos que se está trabajando en la división desde hace pues, estos últimos años. Esa duda sí la tengo, si ese manual ya está actualizado. Entonces, eso en la parte de los manuales en ese recurso físico. Importante, considero yo, que nosotros siempre que vayamos a consultar un material o para desarrollar una especialidad o para dictarla, cuando digo desarrollarla es porque la queremos hacer por nuestra cuenta, y mucho más si vamos a dictarla, si a dictar alguna especialidad o a desarrollar alguna clase de conquistadores aventureros, podamos acceder o recurrir y buscar en nuestros materiales oficiales para la división. La razón, pues porque hay algunas diferencias en algunos requisitos en las clases de conquistadores y aventureros, por ejemplo. La clase de guía mayor también tiene algunas diferencias. Y
eh, para lo que estamos desarrollando nosotros, por ejemplo, la guía mayor avanzado, hay también diferencias. Estuve buscando y, por ejemplo, en esta es, digamos, este programa ya no está, ya no está siendo llevado a cabo en la división norteamericana. Ya desde hace algunos años ellos tienen algunos programas diferentes. De hecho, hasta dan algunas razones por las que guía mayor avanzado y guía mayor instructor, digamos que fue dejado a un lado porque pasaba algo con los requisitos, que porque se repetían algunas cosas. Y ellos tienen un programa, digamos, diferente, algo similar, pero es algo diferente, ¿sí? Con otras profundizaciones. Pero para nuestra división sigue siendo actual y oficial lo que estamos desarrollando nosotros de guía mayor avanzado. Entonces es importante que siempre recurramos a esos manuales oficiales. Ahora, ¿qué otros manuales tenemos nosotros? Para nuestra división, el reglamento de uniformes, quise colocar allí los dos, 2012 y 2017, porque es bueno, yo diría, tener las dos ediciones para poder comparar qué cambios hubo entre uno y otro, ¿sí? No, digamos que no compete a nuestra reunión entrar a hablar en detalles de alguno de los manuales, en el caso de uniformes, pero yo considero que sí es importante que uno pueda tener acceso a esa información. Em, la edición de 2012 salió impresa, vi en algún momento, tuve en mis manos algún libro de esos impresos. Creo que la del 2017 sí es solo digital. Yo nunca he visto un impreso de este reglamento de uniformes. Ese es el de la división interamericana. Importante también recurrir a ese, porque uno puede entrar a internet y buscar reglamento de uniformes y se puede encontrar con información que no corresponde a nuestra división. Y de hecho eso pasa en muchos materiales que podemos encontrar información de la división sudamericana o de la división norteamericana. Este siguiente, el de historia nominacional, es uno que sacó la Unión Colombiana ya hace algunos años, pero pues fue como la actualización del curso de nuestra herencia de la cartilla viejita. Los tres que siguen son el manual de especialidades, o sea, el requisito de especialidades, el que saca o sacó la Asociación General. Ese está solo en inglés. Sin embargo, ese es oficial para nosotros. La razón, porque nuestras especialidades pues son hechas por la Asociación General, ¿sí? Hay algunas que nosotros hacemos que las desarrolló de pronto, los requisitos las desarrolló la división norteamericana o la división sudamericana, ¿sí? El siguiente que se ve ahí, ese manual de especialidades, es el de la división sudamericana. Y el siguiente es el manual de especialidades de aventureros de la Asociación General. Aquí hay un detalle importante y yo quisiera hacer como un pequeño paréntesis en cuanto a las especialidades, las que nosotros desarrollamos y cuáles son para la división interamericana. Yo siempre he tenido como la duda de, bueno, ¿cuáles especialidades uno puede desarrollar si en el tiempo cuando teníamos la tarjeta, yo creo que algunos de ustedes la conocieron, la tarjeta plegable, aparecían de cada grupo de especialidades un listado y de pronto al final aparecían algunos espacios como para una especialidad diferente. Después de esa llegó otra tarjeta que no tenía el listado de especialidades y luego tenemos la tarjetita que tenemos, o el librito, la cartilla que tenemos actualmente, ahí aparece un listado de especialidades, ¿sí? Pero cuando yo entro a internet me encuentro con un listado grande, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero esa especialidad yo la puedo desarrollar. Muchos de nosotros tenemos aplicaciones en nuestro teléfono donde hay listado de especialidades, pero entonces yo les comparto, digamos que mi apreciación y aún la duda que sigo teniendo en cuanto a las especialidades. Mi apreciación es, actualmente el manual de guía mayor, el que mostré en la diapositiva anterior, tiene un listado de especialidades de cada una de esos grupos y eso, por aquí tengo el listadito, de suma en total 416 especialidades, o sea, entre las de salud, domésticas, bueno, cada una de esas. Por ejemplo, en ese libro hay 39 especialidades espirituales, hay 90 de recreación, hay 40 vocacionales, hay 96 de naturaleza, en ese manual, ¿sí? Ese listado. Pero
cuando uno entra a mirar, hay aún más especialidades, ¿sí? Hace poco, pues a alguien le preguntaba, pues creo que fue a la directora de Conquist, Alexandra. Le preguntaba de la especialidad que nosotros vimos con los Conquist, la de profetas y profecía, porque cuando yo reviso ese listado, resulta que en el manual de Interamérica, en el de guías, no me aparecía. Sin embargo, pues la desarrollamos y entonces yo pregunté, bueno, ¿qué pasa cuando un club desarrolla una especialidad que no está en ese listado? ¿Qué pasa para poder adquirir el honor de especialidad? Ella me dijo que no hay problema, que sí, que se mandan a hacer y que, o sea, que hacen los honores, ¿sí? Entonces, la duda que yo comparto es si cualquier unión, asociación, ¿sí? En nuestro país o en algún otro país de Interamérica quiere desarrollar una especialidad que no está en su listado, sino que es de la sudamericana, de la norteamericana, si lo puede hacer, pues ya en algún momento recibiré la respuesta oficial. Hasta ahora tengo entendido que sí, sencillamente bordan el honor y se le entrega pues al que se lo ganó en el momento de desarrollarla. Pero pues es bueno que recurramos siempre al manual, ¿sí? Eso en cuanto a las especialidades. ¿Qué otro recurso físico podemos tener? Y yo recomiendo que nosotros como líderes, en lo que sea posible para nosotros, tener un libro, ¿sí? O sea, esa parte física, un libro de alguno de los temas, pues lo podamos tener para poderlo consultar, porque pues aunque ahorita hay la ventaja de la tecnología y la parte digital es grande, pero sé que la mayoría de ustedes estarían de acuerdo conmigo en que todavía esa fuente física de ir al libro y pasar la página y mirar, pues yo creo que difícilmente se va a perder. Entonces, si nosotros podemos tener el libro para consultar, pues mucho mejor. Sería también el ideal. De eso, pues hay muchos recursos a los que yo puedo, de los que yo puedo echar mano. Sí, eso sí, ya de cada tema pueden haber cantidad de libros. Ahí les puse algunos más como ejemplo. Listo. El siguiente es un recurso institucional. Si nosotros vamos a ver una especialidad de primeros auxilios, pues qué mejor que recurrir ahí, como está el ejemplo, pues a los entes que tienen y manejan esa parte de manera profesional, ¿sí? Entonces yo puedo recurrir a una universidad, una fundación, un hospital, una escuela, un profesor que tenga pues el conocimiento en el área de la que yo quiero desarrollar. Ahí está el recurso institucional. Eh, Posiblemente en esta en este ítem o esta clasificación de recurso, mmm, podríamos analizar que es el que menos utilizamos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en eso, pero de pronto es el que menos utilizamos. Pero pues no está de más poderlo tener en cuenta. Es el recurso institucional. Y el último, un poquito largo también, pero es clave también, el recurso digital. Prácticamente es el que más estamos usando actualmente. ¿Dónde puedo tener yo información? Usted tiene información ahí en su celular, pero tiene información también en su computador. Usted graba información en la USB en su casa cuando se la lleva para la iglesia porque tiene que dar la clase. Actualmente pues ya se utiliza menos el CD, pero todavía se puede encontrar y se puede guardar información en estos elementos. Y los que más se utilizan, bueno, aunque está relacionado un computador con una página web y un celular con una aplicación, pero actualmente se utilizan estos. Es el recurso digital. Ahora, hay algunos ejemplos de esos recursos. Eh, no sé si alguno de ustedes tiene alguna de esas aplicaciones que aparecen allí, de conquistadores y algunos otros que aparecen allí. Me gustaría escucharles aquí en este momento, en esa parte de recurso digital. ¿Qué aplicaciones tienen ustedes en su celular que tengan que ver con el ministerio de los clubes? El que quiera compartir o aportar, bien puede abrir su micrófono y contarnos.
si hay alguno, no hay ninguno. Yo no tengo una app o una, ¿cómo se dice? Aplicación como tal, pero el otro día en mi computador, no en el celular, buscando justo una especialidad, bajé como un folleto en donde vienen varias especialidades. Fue que ya me acordé. Es que me hicieron una pregunta con respecto a algo de narración que yo había dado y para apoyarme y entonces bajé un material en el computador. Pero hay muchísimos recursos, toca mirar bien las fuentes porque hay algunos que pertenecen a clubes pues locales o a clubes de otros países que lo que hacen es colgar y pegar información de otro lado. Entonces yo tengo algunas cosas que bajé a mi computador que me pareció interesante, como un manual de especialidades, no más. Listo, Pato, gracias. ¿Alguien más? Yo tuve, cuando tenía mi celular, bueno, tuve la aplicación que aparecen los cuatro loguitos de Conquistador Guía Aventureros. Es muy buena, hay mucha recopilación de información, pero también hay información, lo que decía William, hay mucha información de la división sudamericana, pero me pareció muy buena. Y tenía otra que era donde estaban los manuales eh, de los uniformes. En esa me apoyé muchísimo. Listo. Em, Aquí es importante también confirmar la fuente que yo esté consultando. Yo podría decir, digamos que con preocupación y con reto al mismo tiempo, que nuestra división está un poquito, digamos, un poquito en desventaja con la división sudamericana, porque ellos nos llevan unos cuantos pasos de más en la información que uno encuentra en internet. Por ejemplo, la aplicación que aparece allí de Conquistadores, esa es de la sudamericana. Esa es una de mis fuentes de consulta en requisitos de especialidades para comparar y confirmar si está, si no está, de qué año fue. Bueno, esa es una de mis fuentes de consulta. Pero no tiene que ver solamente con manuales y especialidades. Usted puede revisar aplicaciones para algún tema de la especialidad que va a desarrollar. Buscando en eso me he encontrado con aplicaciones buenas. Esta que aparece allí de nudos 3D es buena, por ejemplo. Hay varias que son así buenas, interesantes. Eso en el, bueno, lo que tiene que ver y lo que podemos hacer con nuestro celular. Ahora, el recurso digital, yo quise colocar allí las páginas, inicialmente las páginas oficiales de nuestra iglesia y las coloqué en jerarquía. Esa es la página oficial de jóvenes de la Asociación General. Ahí podemos nosotros consultar. Está en inglés, pero pues en el navegador uno lo puede traducir y allí aparecen los logos oficiales, aparecen manuales oficiales. Hay alguna parte de información pues que hace referencia y utilizan la división norteamericana, ¿sí? Pero prácticamente es a lo que nosotros podemos recurrir. Les recomiendo que lo puedan revisar. Últimamente la he revisado así seguido, pues en toda el trabajo de actualización que estoy haciendo con estos materiales. Esta es la página de Interamérica y aquí es donde yo digo, digamos como con reto y preocupación, ¿sí? Que me he dado cuenta que en nuestras páginas oficiales de la iglesia lo que es división y unión, la parte de recursos para clubes, no se consigue suficiente información. Es decir, si yo entro a la página oficial de Interamérica del Ministerio Juvenil, pues digamos que la información que nos comparten es más de las actividades que se están desarrollando de manera general, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con el contenido de las clases y los clubes y todo, cómo, digamos, cómo organizar un club, cómo desarrollar las clases, todo lo de las especialidades, no se encuentra en esta, o bueno, o si se encuentra, yo no la encontré. O sea, si está, yo no la encontré. En esta página, por ejemplo, Interamérica, ¿sí? Está también la de
la Unión Colombiana del Sur, y también, o sea, el recurso que se encuentra para nuestros clubes no, digamos que no es demasiado, o sea, es más bien poco. Pero pues igual son nuestras fuentes de consulta porque finalmente nosotros como líderes y con nuestros clubes pues nos desarrollamos solamente clases y especialidades. Nosotros debemos estar al tanto y actualizados de qué se está realizando pues en nuestra iglesia a nivel asociación, unión y división. Y ellos, lógicamente, en sus páginas oficiales, pues comparten la información de los programas que se están desarrollando. Entonces, no tenemos que dejarlas a un lado porque no me aparezca una información de la clase de amigo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son fuentes de consulta también que debemos tener en cuenta. Esta Willy, es la página, Willy, señor. con respecto al punto anterior, en estos momentos en la asociación hay un hermano, creo que es de Tierra Linda, que está alimentando una base de datos precisamente para el Ministerio Juvenil de la asociación, en donde está codificando todas las especialidades y está subiendo las desarrolladas precisamente para la consulta y el trabajo de los clubes. Eso ha sido, y nos las están presentando como apoyo para el trabajo con los muchachos. Entonces ahí también, ya en este momento, esa página está siendo alimentada, pero tiene que ver es con Aso Magdalena, con J, Sí, pero es con el... entonces creo que Omar justamente nos acaba de contar o comentar lo que quiero, el comentario que quiero hacer con la página de nuestra asociación. La que aparece allí es digamos que el dominio que tiene que ver con el Ministerio Juvenil, porque está asomagdalena.org, es la de la asociación como tal, pero hay un dominio que es especial para el Ministerio Juvenil de nuestra asociación. Aquí yo quiero contarles, digamos que con, con alegría, podría decir yo, em, que en el tiempo que yo llevo en clubes y consultando información, consultando las páginas oficiales y buscando justamente información de lo que son clases y especialidades, eh, en este momento es donde he visto que hay más información que años anteriores, ¿sí? Yo quiero hacer una claridad. En ningún momento yo este comentario lo hago desmeritando el trabajo que hayan desarrollado nuestros anteriores líderes de asociación y unión, en ningún momento, no, porque entendemos que cada uno tiene un objetivo y se concentra en cierta parte del trabajo, ¿sí? Pero en este momento, y pues gracias también a las facilidades que hay actualmente en cuanto al avance de la tecnología y demás, y los recursos que hay, el voluntariado que hay, en ese momento esta parte de información aquí en esta página eh, se está actualizando, o sea, hay buena información, entonces es una buena fuente de consulta. Esa, bueno, es la de la asociación. Las siguientes páginas que quiero compartir son otras fuentes también que actualmente a las que actualmente puede recurrir. No sé si todos conocen esta página, Advent Source. Si alguno la conoce, abra su micrófono y diga, sí, sí había entrado ahí y ya compré por ahí. Si ninguno abre el micrófono y dice, entonces quiere decir que esa página es nueva para todos. Eh, bueno, la interfaz de la página ahorita ya cambió porque esa desde hace como un año larguito creo, no actualicé la interfaz de esa página, pero esta es la página en Norteamérica oficial para la venta de lo que es material, bueno, no es material solo de clubes, porque hay varios ministerios, ahí uno puede entrar, comprarse un libro, comprar una camiseta, una chaqueta o algunas partes del uniforme. Cuando digo algunas es porque, por ejemplo, los honores de especialidad no los venden a todas las personas. Ahí hay un orden para adquirir un honor de especialidad. Entonces uno mira y es material que está restringido. Pero,
pero ¿qué? Pero es una buena fuente para adquirir algunos materiales. Hay material en inglés y en español también. Advensur se llama. Eh, esta página, si alguno de ustedes recuerda, hace unos, qué sé yo, por ahí unos 15 años yo creo, recién personalmente me metí en el tema de buscar información y comenzar a guardar información. Yo recuerdo que en ese momento esta página era una de las más consultadas, las que, o sea, estaban como más auge, eso se escuchaba por todo lado. Conquismanía, Conquismanía, Conquismanía se escuchaba por todo lado. Recuerdo en ese momento, y aquí les cuento, que cuando no había internet en la casa, pero pagábamos internet en la calle como a 2.000 pesos la hora, yo llegué a llevar y a guardar información en disquetes, donde guardaba los iconos de las especialidades, las imágenes de las especialidades, porque comencé a, a- a llenar como ese hobby que me picó en ese momento. Y esta página era una de las más consultadas, conquismanía.cl. Así es como se ve actualmente, todavía está funcionando, pero ¿qué diferencia hay y qué cuidado hay que tener? Si yo entro ahí es para revisar y comparar, porque esta página es de la sudamericana, esta página es de Chile, ¿sí? Entonces, si yo entro es porque voy a entrar, pero para comparar. Hay algunas cositas que me pueden servir, sí, pero para comparar, pues porque hay material que puede ser diferente y que no corresponde a nuestra división. Esta otra página, actualmente yo diría que es una de las más, si no la más consultada, podría decir. Eh, Porque tiene bastante información, ¿sí? Hace como unas 2 semanas tuve la oportunidad de conversar por Facebook con una de las personas que actualiza esta página. eh, ¿Qué diferencia hay allí? ¿Y qué cuidado hay que tener? Esta es de la división norteamericana, es decir, el, el recurso o los recursos que hay allí se encuentra, aunque es de manera general, pero ante todo para la división norteamericana. La mayoría de ítems o clases, ellos hacen la diferencia. Ellos dicen, esto es para la asociación general, esto es solamente para Norteamérica, esta especialidad es de tal división. O sea, hay buena cantidad de información. De hecho, actualmente es una de las que más he consultado para poder em, actualizar información, para poder compararla. Y tengo esta otra que pues ya ustedes yo creo que conocen. Sí, actualmente esta es el ministerio que yo estoy desarrollando en esta página. El objetivo que tenemos allí es compartir la información oficial para nuestra división. Actualmente, pues que a comienzo de esta semana terminé con una de las titánicas tareas que tenía, y fue poder actualizar la información de requisitos de especialidades, donde estamos haciendo la diferencia si está en el manual de guías de Interamérica o si no está. Entonces, cada grupo o categoría de especialidades tiene el listado y aparece allí si es de Interamérica o si no es de Interamérica. Y me di cuenta que de 416 que hay en nuestro manual, se completa o alcanzan 620 especialidades en total. Es decir, en nuestro manual no están cerca de 204 o 206 especialidades, sumando las de todas las 9 categorías, incluyendo la de ADRA. Es decir, en ese listado de nuestro manual el que tenemos nosotros, no hay 37 de recreación, no hay 42 especialidades del área vocacionales, no hay 38 de naturaleza, no hay 37 espirituales.
De hecho, varias de las que estamos desarrollando actualmente no están en el listado de nuestro manual, y por eso es la duda que yo tenía. Pero bueno, si uno hace una especialidad de otra que no está en mi división, ¿se puede o no se puede? Pues, creo que sí se puede. Entonces, porque si me entregan el honor después de terminar, pues entonces no hay inconveniente allí. ¿Listo? Esos son los recursos en la parte digital. Entonces, para resumir un poco y para recordar, podemos decir que las fuentes de recursos y materiales son todos aquellos instrumentos que nos dan un dato útil para poder satisfacer la demanda de información o de conocimiento. Vimos también que las clasificamos en recursos humanos, recursos físicos, recursos institucionales, recursos digitales. Y quiero resaltar también, a manera de resumen, muy importante considero yo, que siempre que consultemos nuestras fuentes de información, podamos ir a las fuentes oficiales para el desarrollo de nuestras especialidades, de nuestras clases y demás objetivos que vayamos a cumplir con nuestros niños y nuestros jovencitos conquistadores. Importante, siempre consultar las fuentes oficiales de información. Y quiero terminar con este principio: examinadlo todo, retened lo bueno. Hay mucha información a la que podemos llegar, pero lógicamente no toda va a ser buena. Entonces examinemos todo y retengamos lo bueno. Que el Señor nos siga bendiciendo, y esperamos que esta información y este seminario pueda ser útil para ustedes que lo han escuchado en este momento, y para todos aquellos que en un futuro puedan acceder a él y puedan verlo. Dios les siga bendiciendo.